Buenos días tengan cada uno de ustedes. Bueno, creo que trabaja mejor si pongo el micrófono, ¿verdad? Buenos días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Estamos contentos porque nuestro Padre Celestial nos ha dado un día más para poder reunirnos aquí en este local y para poder estudiar la palabra de Dios. Tenemos entre nosotros a Josefina. Gracias, pero creo que es la única. Pero bienvenida, Dios le bendiga. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook en esta mañana y luego después por nuestro canal de YouTube, estamos muy contentos porque todavía se encuentra sintonizándose con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Queremos recalcarle que en su pantalla ahí de su televisor se encuentra toda la información que usted necesita para ponerse en contacto con nosotros. Aún también está la dirección nuestra, nuestro domicilio, para que venga y así pues le podamos conocer y así también usted conocernos a nosotros. Solo que son bienvenidos usted y toda su familia. Gracias por su amable atención que me prestan por medio de este medio. Muy bien, vamos a continuar con el estudio que estamos estudiando y pues hoy en esta mañana entramos al capítulo 16 de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis capítulo 16 y yo creo que vamos a tener tiempo solamente para ver algunos puntos de introducción. Apocalipsis capítulo 16. Este pasaje es conocido, ¿verdad? Entre los grupos religiosos porque es el pasaje del famoso Armagedón. Dios mediante, cuando lleguemos a estos versículos, que son los versículos del 13 al 16, vamos a estar viendo sobre la guerra del Armagedón. Esta porción de pasaje se hizo muy famosa por varios predicadores pentecosteses alrededor de los 70s. Y pues ellos le han atribuido de que es el fin del mundo y es como el mundo se va a terminar. Pero la Biblia nos enseña diferente a cada uno de nosotros. Recuerde que el libro de Apocalipsis es un libro figurativo. Esto no quiere decir que no hay porciones del libro que son literal, porque sí lo hay. Pero la mayor parte del estudio del libro de Apocalipsis es figurativo. Y me pongo yo a pensar, bueno, ¿por qué pues el apóstol Juan escribió este libro en lenguaje figurativo, la mayor parte de él? Recuerde que los cristianos en este tiempo estaban pasando por una persecución, no solamente del imperio romano, pero también del emperador. Ya para esta altura de la era cristiana, Domiciano ya era emperador del reino del imperio romano, y miramos nosotros que lo que empezó Nerón, Domiciano vino a manifestar una fuerza completa, es decir, la adoración al emperador. Y claro que miramos nosotros que esto también fue algo que se decidió por el concilio romano, por el senato romano y por todos aquellos quienes gobernaban en aquel entonces. Solo que ya vimos esto en el capítulo 13 de Apocalipsis. Pero ahora, como digo, ¿verdad?, vamos a ver sobre las 7 copas de ira. Okay. Las 7 copas de ira. Y recuerde que esto se encuentra en Apocalipsis, capítulo 16, del 1 hasta el 21. Y recuerde que hemos dicho que al estudiar el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que empieza con, por ejemplo, los sellos y luego las trompetas, y luego ya viene un interludio, y luego comienza a dar esperanza al cristiano, o a los cristianos en aquel entonces, de que todo va a salir bien. Sin embargo, es un poco difícil de aceptar
de parte de alguien, ¿verdad?, que todo va a salir bien cuando uno por sí mismo está pasando por problemas en la vida. Siempre pasa así. Nosotros cuando miramos a un hermano o hermana, ¿verdad?, que están pasando por tribulaciones en su vida, que están pasando por problemas en su vida, lo primero que nos sale a nuestra boca es: hermano o hermana, todo va a salir bien. Y claro que declaramos esto porque así es la promesa de Dios. No importa qué tan profundo estemos nosotros en problemas, Dios siempre va a tener la última palabra. Y es lo que la Biblia nos enseña. Pero la pregunta del recipiente de los problemas está pensando: bueno, si Dios está en control de todo, ¿por qué es que no me saca de estos problemas? Y hay propósito, hermanos. Recuerden que los problemas son buenos para nuestra vida. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 13 en adelante, nos dice que son necesarios las tribulaciones y los problemas de nuestra vida para que nos puedan hacer cabales, para que nos puedan hacer perfectos en nuestra vida. ¿Se imagina usted si viviéramos una vida en donde no hubiera problemas? Uno decía, ¿verdad? Pero no es una vida bonita, ¿verdad? Tiene que haber un poquito de problemas en nuestra vida para que lleguemos a apreciar lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha dejado. Y esto es lo que podemos ver nosotros concerniente a la pregunta en por qué Dios permite que usted y yo pasemos por problemas en la vida. Y estoy seguro que esta confusión o estas preguntas estaban en la mente de los cristianos de aquel entonces. Porque en Apocalipsis capítulo 6 y versículos 9 y 10, ¿recuerdan famoso texto este? Dice: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo habrás de darnos descanso? ¿Hasta cuándo habrás de libertarnos de todo esto, de toda esta persecución? Solo que los ancianos de aquel entonces estaban pasando por ello. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que otra vez viene el consuelo de Dios. Los viene a confortar con palabras y diciéndoles que todo está bien y que todo va a salir bien, que Él ya los ha sellado, los 144,000 los ha sellado, solo que solamente esperen el tiempo de Dios para que trate con este imperio romano. Recuerde que desde el libro de Daniel hemos visto de que todo el imperio mundial que se ha levantado, Dios ha terminado con él. Ahora, Dios los ha usado, a los imperios mundiales Dios los ha usado para que de una manera u otra pudiera ejecutar el castigo de Dios, la ira de Dios sobre aquellas personas quienes no estaban sujetas a la voluntad de Él. Pero una vez terminando con el propósito de Dios, entonces Dios terminó también con esos imperios. Esto ya lo hemos visto con los asirios, con los babilonios, con los medo-persas, con los griegos y ahora con el imperio romano. Y recuerde que todo esto está profetizado en Daniel capítulo 2 y versículos 44 y 45, en donde dice que todos los imperios mundiales iban a acabar, pero sí iba a levantar un reino que no iba a tener contacto con manos humanas. Y claro que estamos mirando ahí, ¿verdad?, la profecía de la iglesia de Cristo, porque eso es lo que se está refiriendo ahí. Pero lo que entonces ya ahora se ve lo pasado, la consolación de Dios, y ahora ya vienen las copas de ira. Y quiero que miremos unas diferencias, unas similitudes y unas diferencias entre las trompetas, las 7 trompetas y las copas de ira. Estamos viendo la introducción al capítulo 16, ¿ok? Porque recuerda que estamos viendo que miramos los 144,000. Dios dice: todo está bien, no importa que estén pasando por persecución. Y luego en las 7 trompetas que demuestra el juicio de Dios, ¿ok? Demuestra el juicio de Dios.
Pero este juicio de Dios es un juicio parcial. Las copas de ira es juicio de Dios completo. Ahora, cuando uso la palabra completo, no me estoy refiriendo al juicio final. Recuerde que la Biblia nos enseña que va a existir un juicio final para todos nosotros. Pero en el juicio final, este mundo se va a terminar. Note lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 10. La segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 10, dice la palabra de Dios lo siguiente, concerniente al juicio final. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 10, dice la palabra de Dios: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella han ser quemadas. La palabra quemada ahí quiere decir por completo, no va a existir nada. Solo que ese texto, ¿verdad?, no está hablando de un juicio final. Ahora, irá a pasar durante nuestra estancia aquí en este mundo, yo no lo sé. Pero aún estando muerto, va a venir ese día. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, lo viene a extender un poco más el apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, note lo que dice: y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y los cielos. Ahí es en donde habla segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, en donde se va a acabar todo, los cielos y la tierra. Noten que el que va a venir en el trono es Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice que todo ojo lo verá venir en el cielo. Pero no va a llegar a la tierra como muchos dicen, que va a llegar y luego se va a establecer allá en Jerusalén por 7 años, etcétera, etcétera. Bueno, ya comienza una enseñanza falsa. Sino que Jesucristo vendrá en su trono, sentado ahí en su trono, y los cielos y la tierra van a oír, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, el mundo ya se ha deshecho, ¿verdad? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos para las cosas, o por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y luego ya puede continuar leyendo todo el resto. Pero mi punto es que va a existir un juicio final. Los vivos, dice 1 Corintios capítulo 15, serán arrebatados hacia el cielo. Los muertos, Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, dice que van a resucitar, van a salir de las tumbas. Los que hicieron lo bueno, a la resurrección buena; los que hicieron lo malo, a la resurrección de condenación. Eso es lo que va a ocurrir en aquel día. Digo todo esto para que miremos que hay un juicio final. Bueno, no es Las copas de ira no es un juicio final, es un juicio completo, pero no es final. Aquí en las 7 trompetas miramos nosotros que únicamente una tercera parte vino a ser juzgada. Acá es una totalidad. ¿Ok? Solo que ¿qué es lo que miramos nosotros en las 7 trompetas y en las copas de ira? En las 7 trompetas miramos primeramente, ¿verdad?, un llamamiento al arrepentimiento. Arrepentimiento. Ese llamamiento al arrepentimiento incluye
una amonestación, estoy incluyendo español y inglés, una amonestación y una exhortación. Un llamamiento al arrepentimiento. Aquí, un castigo porque no hubo arrepentimiento. Un castigo porque no hubo arrepentimiento. Y esto lo miramos en la Biblia, hermanos. Miramos nosotros que Dios no es un Dios injusto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que Dios, bueno, vamos a leer el pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, dice la palabra de Dios lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. En este mundo dice la Biblia que no hay ni aún justo. Romanos 3, 9. Todos están destruidos de la gloria de Dios porque han pecado. Ahora hay diferencia. Por ejemplo, el cristiano es un pecador justificado, es decir, sus pecados han sido quitados, sus pecados han sido borrados, y el pecador continúa sus pecados. Pero miramos nosotros que el pecador que no quiere arrepentirse a pesar de la amonestación y la exhortación de Dios, miramos nosotros, ¿verdad?, que Dios es paciente para con tal persona. Y claro que esto no quiere decir que no les va a ocurrir nada, porque las mismas obras del pecador son obras que le van a traer consecuencias en la vida de ellos. Y Proverbios capítulo 13, versículo 15 dice que la vida de un pecador es muy difícil. Bueno, en las copas de ira es un castigo porque no hubo arrepentimiento. Y hoy en día, la persona que no se arrepiente, hermanos, Dios es un Dios que no para siempre va a estar con las manos abiertas. ¿Saben ustedes? Muchos pensamos, ¿verdad?, de que Dios siempre va a estar con las manos abiertas, pero Dios no es un Dios que actúa de esa manera. Te amonesta, te exhorta y te da tiempo para que llegue al arrepentimiento. Y si no llega al arrepentimiento, entonces ahí se corta todo. Déjenme decirle lo que dice la Biblia. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 1, hablando del pueblo antiguo. En Proverbios capítulo 1 dice la palabra de Dios lo siguiente. Y digo esto porque muchos pensamos que pueden estar en pecado por el resto de su vida, y ya cuando ya están en las últimas, entonces sí pedir perdón. Pero ¿qué es lo que Dios ha hecho hasta este momento? Proverbios capítulo 21 y versículo 28 dice: entonces me llamarán y no responderé. Este es Dios hablando. Ya después de que les dio tiempo al pueblo, puede empezar a leer del versículo 20 en adelante. Proverbios capítulo 1. Este es Dios hablando después de que les ha dado tiempo, después de que les amonestó y les exhortó. Luego dice: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes lo matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oye habitará confiadamente,
y vivirá tranquilo sin temor del mal. Este es Dios hablando. Dios aquí está diciendo, no pienses que siempre voy a estar amonestándote y llamándote, porque tiene sus límites. Tiene sus límites. En Romanos capítulo 1, ya en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1, noten lo que Dios hace con el pecador que no quiere arrepentirse. Romanos capítulo 1, empieza el versículo 18 porque habla de toda la vida pecaminosa de los pecadores. Pero el versículo 8, ¿verdad?, ya llega a su colmo y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Noten, Dios les entregó una mente reprobada. Es decir, Dios dijo, hasta aquí. Ya no va a haber más, hasta aquí. Solo que para el pecador, la persona que piense, bueno, yo todavía soy joven, tengo toda mi vida por delante, déjame pecar todo lo que quiera pecar, déjame desarrollar mi vida mundanamente hasta donde quiera desarrollar, como quiera ya después Dios me habrá de perdonar. Bueno, está en las manos de usted. Pero es de lo que miramos nosotros, la diferencia entre las 7 trompetas y las copas de ira. Notan aquí, ya llega el castigo. Esta gente no hizo caso. ¿Qué tanto tiempo se pasó de aquí a acá? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es de que Dios castigó. Él castigó porque no hubo arrepentimiento. Y cuando ya uno es castigado, pues la pregunta yo creo que surge después de esto, ¿puede alguien regresar después de todo esto? Bueno, sí puede regresar. Sí puede regresar. Pero la cosa es que habrá de regresar ya consciente de lo que ha hecho. Me acuerdo de la historia de Saúl. ¿Recuerdan Saúl? ¿Recuerdan cuando el profeta Samuel enfrenta a Saúl y le dice a Saúl qué es lo que tiene que hacer con los amalecitas? Primera de Samuel, que es capítulo 15. Y llega Saúl, ¿verdad?, diciéndole a Samuel, ya fui y cumplí. Bueno, el problema de Saúl fue de que fue un hombre muy impaciente. ¿Y qué fue lo que hizo primero? Él ofreció sacrificio a Jehová Dios cuando tenía que esperar a Samuel para venir a que ofreciera sacrificio. Segundo problema, Samuel le dice a Saúl, ve y mata a todo, vacas, bueyes, niños, mujeres, mata todo. Y le trae ¿qué? Al rey. Y le trae todas las vacas, todo. Y dice Samuel, ¿qué es lo que oigo? Dijo la gente quería todo eso, dijo, para ofrecer sacrificios a Jehová Dios. Y es cuando Samuel le dice que se complace Dios, ¿verdad?, con los sacrificios y no de obediencia. La obediencia es más importante. Pero lo que miramos nosotros, ¿qué es lo que le pasó a Saúl? Ustedes que conocen la historia maestra. Lo desechó Dios. Lo desechó Dios. Le envió un espíritu ¿qué? Engañadoso. Solo que miramos nosotros que sí puede ocurrir. Solo que todo esto, ¿verdad?, para que miremos concerniente a ello. Ahora, segunda cosa, el juicio, como pusimos aquí, fue a la tercera parte de la tierra. Aquí fue un juicio completo. Es decir, aquí ya miramos la destrucción del Imperio Romano. Y yo sé bien que el Imperio Romano ya van a ser destruido en 476 después de Cristo, pero ya empieza aquí.
ya empieza por completo, es decir, ya va declinando el juicio, ya va declinando el imperio romano a su destrucción. Solo que esta es la diferencia entre las 7 trompetas y las copas de ira, que ya va a terminar con todo. Entonces ya podemos ver que cuando ya llega los versículos del 13 al 17, que habla del Armagedón, está hablando de una guerra que es espiritual. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Para comprender este concepto del Armagedón, uno tiene que leer, y te lo recomiendo, ¿verdad?, como tarea para la próxima ocasión que vengamos. Tienen que leer Ezequiel capítulo 37, 38 y 39, porque ahí habla de lo mismo. Ahí habla de lo mismo. ¿Ok? ¿Pregunta o comentario de esto? Algo que quería decir sobre el castigo, que muchas veces cuando uno regresa, Dios perdona, sí, pero también quedan las consecuencias de toda la vida que uno lleva. A veces sigue sufriendo por causa de las consecuencias que quedan allí, ¿verdad? Y muchos tienen un removimiento de conciencia, tal como lo fue Judas. ¿Perdonó Dios a Judas? Y antes de que contesten, nos ayuden con nuestra radio, sí. Antes de que contesten, contesten bien el texto. Mateo capítulo 27. ¿Qué es lo que hizo Judas? Judas cometió un pecado enorme, ¿verdad? Entregó al Hijo de Dios por 30 piezas de plata. Él regresó a la gente y les volvió las 30 piezas de plata. Ahora, mi pregunta es, ¿le perdonó Dios? No. Y luego miramos nosotros en Mateo capítulo 7, ¿verdad? Si Dios le perdonó a él, ¿por qué pues entonces no se sintió tranquilo, a gusto, sino que el remordimiento de la conciencia lo llevó a qué? A quitar su propia vida. Solo que lo que Pablo está diciendo es correcto, que muchas veces no entendemos nosotros el martirio, la angustia que nuestra conciencia nos va a traer a nosotros. Que si una persona comete adulterio, ya sea la mujer o el hombre, ¿verdad?, y la familia se desbarata, se deshace, ¿verdad? Pobrecito de la mujer o del hombre, ¿verdad?, que causó todo eso porque la conciencia le va a molestar. ¿Qué no es así? Si tiene conciencia. Si tiene conciencia, sí. Si no, no lo va a molestar. Sí. ¿De verdad? La persona que roba un banco, ¿verdad?, y lo ven a capturar y luego le dan como 30 años, ¿verdad?, su conciencia estando ahí, ¿verdad?, le va a causar problemas. Solo que otra vez, la conciencia. Y esto llega a lo que ahora acabamos de decir. ¿Alguien más? Bueno, lo que estaba hablando de la conciencia, a uno le puede dar la conciencia, pero ya haciéndolo continuamente, ya la gente ya, lo que he leído, lo que he entendido es de que una persona mata, por ejemplo, a uno que sigue matando, ya se acostumbra, ya no. La conciencia en ese aspecto puede llegar a ser cauterizada, y la Biblia dice en Timoteo 4, ¿verdad?, dice que cuando la conciencia llega a ser cauterizada, pues ya nada le va a molestar, ¿no? Sí. Por eso esa gente que trabaja con el cartel, gente que, ¿verdad?, llega el mero jefe, le dice, mátalo, y ¡pum!, ya no le molesta la conciencia, ya está cauterizada. Gente que se mete en el cartel con las drogas, ¿verdad?, ya no va a salir de ahí vivo. Solo que la conciencia se tiene que cauterizar para poder llegar a hacer todas esas atrocidades, ¿verdad?, que se cometen contra niños, mujeres, etc. Y es verdad lo que se llama, llega a ese punto. Solo que podemos llegar a ese punto también. Y todo depende de qué tan fuerte y débil sea nuestra conciencia. Hay algunos de vosotros que tenemos conciencias muy débiles, ¿verdad? Que miramos un centavito y no lo queremos ni agarrarlo por en la bolsa, ¿verdad?, porque le toca mal, ¿verdad? Y hay otros que lo agarramos y le metemos la bolsa y no decimos nada. Un simple punto, ¿verdad?, para probar mi punto que quiero decir. ¿Alguien más?
Sí, nosotros como iglesia, como miembros que somos ya hemos aceptado a Cristo, ya hemos hecho un pacto ya con el Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en ese pacto siempre para que el Señor, como dice el Salmo 103, ¿verdad? Donde está diciendo la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad, ¿verdad? Y su justicia sobre los hijos de los hijos, y sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces ahí miramos, ¿verdad? Que si el pacto que hemos hecho con el Señor, vamos a estar siempre fieles, ¿verdad? Pues vamos a estar siempre con Dios, nos va a tener esa misericordia cada uno de nosotros. Pero también, como dice ya en Hebreos 8:6, dice: vendrán días en que haré un nuevo pacto con Israel y la tierra y Judá, dice, no como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, ¿verdad? Entonces, porque ellos no estuvieron en el pacto que habían hecho con Dios, y yo me desatendí de ellos, porque ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desatendí de ellos. Por eso digo, la misericordia de Dios existe, pero para aquel que se arrepiente, para aquel que se arrepiente, ¿verdad? Existe la misericordia de Dios. Pero hay muchos, como vamos a decir, ¿verdad? Por ejemplo, en la copa de las iras, ¿verdad? Está una copa de la ira que se da sobre aquellos quienes se les ha amonestado, se les ha exhortado, pero que siguen blasfemando. ¿Y qué tantos cristianos existen de la misma manera? Se les predica, se les enseña y como quiera siguen en la misma costumbre de siempre. No se arrepienten, no hacen nada. Pasan por enfrente o piden oración, ¿verdad? Por el mismo pecado que siempre ha colmado la vida de ellos. Hermano, quiero pedir perdón porque esto y lo otro, ¿verdad? Y ese pecado, cuando uno pide perdón, ya se debe dejar. Es lo mismo. Y hay una copa de ira, ¿verdad? Parece que es el versículo 4 al 7 donde habla de eso, aquellos que no se arrepienten. Y es lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 6, que aún siendo castigados, aún siendo exhortados, amonestados, ¿verdad? Dice, continúan con sus blasfemias. Muchos dicen, no, pues allá en 1 Corintios 2:1, ¿verdad? Donde dice, ¿verdad? Hijitos míos, no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Sí. Bueno, estamos hablando de la persona, brother, que tercamente continúa en el mismo pecado. Lo hace ya como hábito en su vida. Es un hábito. Es un hábito. Todos, ¿verdad? Sí. Los textos que están hablando usted, ¿verdad? Es para la persona que es sorprendido en pecado. La persona, ¿verdad? Que viene a cometer pecado de omisión, la persona esto, ¿verdad? Pero cuando ya uno entiende, como dice Hebreos, entendiendo y pisoteando la sangre de Cristo Jesús, ¿quedará más sacrificio para él? Todos en un momento, ¿verdad? Por decir, ¿verdad? Hemos cometido un pecado, ¿verdad? En vez de sin querer. Entonces uno pide perdón, ¿sí? De verdad. Pero cuando ya lo vuelves otra vez a hacer al cabo de una persona deliberadamente, al ser pecado, entonces ya, ahí ya no, ¿verdad? Porque un arrepentimiento es ya no volver a hacer aquello que hiciste. Tratar, ¿verdad? De no. Y muchos llegan a ese punto por causa de su ignorancia en la palabra de Dios. Son débiles y son ignorantes a lo que Dios dice. Bueno, ¿alguien más? ¿Quién puede me terminó? Bueno, vamos entonces a descansar un rato, ¿verdad? Y arreglarnos para nuestro culto en esta mañana. Dios mediante, el próximo domingo estaremos ya entrando a los versículos del Apocalipsis capítulo 16. Y los primeros van a ir rápido, ¿verdad? Yo creo que donde más vamos a tener es en el Armagedón. Y quiero detenerme ahí para que todos entendamos bien lo que la Escritura enseña. Gracias.